Hola, Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con el estudio sobre la epístola a los romanos y veníamos hablando de la primera parte de los primeros capítulos de Romanos, en el capítulo 1, 2, el 3, donde está hablando sobre la condición de todo ser humano. Todos hemos pecado. Dice tanto judíos como gentiles. Cada ser humano que nace en pecado, lejos de Dios. Es decir que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Todo ser humano nace así. Hay un pecado que recibimos como herencia. Todo ser humano nace lejos de Dios, apartado de Dios, de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad, la realidad de todo ser humano. Es por eso que hay tanto sufrimiento en el mundo. Es solo por eso, esa es la causa. Todos estamos lejos de Dios y por eso recibimos las consecuencias. Somos esclavos del pecado, de Satanás, estamos bajo condenación, estamos muertos espiritualmente. Y por eso sufrimiento, enfermedad, dolor y tantas cosas que se ven en el mundo. Es la consecuencia de estar lejos de Dios. Estamos esclavos y la única manera de poder ser libres es por la obra de Cristo. Decíamos que no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para poder acercarnos a Dios. Nadie puede ser salvo, puede acercarse a Dios por obras. No hay ninguna manera. Inclusive el pueblo de Israel, Dios le había dado el sistema de sacrificios, donde a través de la muerte de un animal, de un cordero, ellos tenían el perdón de pecados. Pero sabemos que eso no es suficiente. Todo eso estaba apuntando a lo que vendría. Dice la Biblia que eso era sombra. Lo que ellos hacían era, proféticamente estaban trayendo la obra de Cristo a sus vidas, pero estaba mirando hacia lo que vendría. Desde Génesis hasta Apocalipsis decíamos que todo está centrado en Jesús y en su obra. Dios le había dado la ley al pueblo de Israel, pero decíamos también que la ley no nos justifica, la ley no nos acerca a Dios, sino que la ley fue dada para mostrar en el ser humano el pecado, porque dice también la Biblia que el pecado se fortalece a través de la ley. Así que la ley no justifica al hombre. Al contrario, muestra la condición pecaminosa del hombre. La ley es justa, es santa, es buena, es eterna. Pero el ser humano es pecador, incapaz de poder cumplir la ley. Vamos a ver en los capítulos desde el 5 hasta el 8 nos está hablando justamente de la obra de Cristo. El capítulo 4, habla sobre Abraham, de que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Abraham creyó a Dios. Si bien no estaba la ley cuando vivía Abraham,
pero él creyó a Dios, creyó en que Dios era el que proveía la salvación. No, él creyó en la promesa de Dios y fue justificado por esa fe, dándonos a entender que la única manera de poder ser justificado, la única manera de poder acercarnos a Dios es a través de la fe y no obras. Pero es la fe en la obra de Cristo. En Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá nos dice que hemos sido reconciliados con Dios, declarados justos, justificados por fe. ¿Qué es justificación? Justificación significa absuelto, significa como si nunca hubiésemos pecado. Declarado recto, justo, como si nunca hubiésemos pecado. Pero hay algo más profundo todavía, de que a veces no se tiene en cuenta, porque en la cruz Dios lo que hizo fue un intercambio. Él puso nuestros pecados sobre Jesús y nos dio a cambio su justicia. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Él dice que fue sin pecado. No había pecado en él. En toda su vida, él fue sin pecado. Y Dios hizo un intercambio. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Acá nos está diciendo que Jesús fue hecho nuestra justicia. Es decir, Dios puso sobre él nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras enfermedades, todo lo cargó sobre Jesús y nos dio a cambio la justicia de Cristo. Eso es maravilloso. Como decíamos, Dios no pasa por alto ningún pecado. Por más que digamos un pecado grande o pecado chico, aunque para Dios el pecado es pecado, pero Dios juzgó todo, cada pecado en nuestra vida, los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a hacer. Dios lo juzgó en Cristo. El juicio de Dios cayó sobre Jesús, porque Él llevó todos nuestros pecados. O sea que Dios no pasó por alto ninguno. Y nos dio a cambio la justicia de Cristo. Tenemos su justicia. Es por eso que cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que mira la obra de su Hijo. Mira a Cristo, lo que Él hizo. En el capítulo 5, versículo del 12 al 21, está comparando a Jesús con Adán. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
El versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El hecho de que estemos en Cristo, tenemos su justicia, como leíamos en Primera de Corintios, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Dios nos puso en Cristo, estamos en Él y por lo tanto tenemos su gracia. No podemos justificarnos por nuestras fuerzas, por nuestras propias obras, decíamos. Es solo por fe en lo que Jesús ha hecho. Y necesitamos entender esto. Y no solamente para tener el perdón de pecados, sino para vivir la vida cristiana. Jesús nos liberó de la cárcel del pecado. Esto no significa que tenemos vía libre para hacer lo que queremos. No es así. Porque la gracia de Dios es abundante sobre nosotros. Pero lo que necesitamos entender es que nosotros, por más que podamos esforzarnos, no podemos acercarnos a Dios. Solamente es por la obra de Cristo. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solamente Jesús es nuestra justicia, sino que nosotros mismos somos la justicia de Dios. Eso es maravilloso. Y eso no es algo que nosotros lo hayamos hecho, lo hayamos planeado. Eso fue algo que Dios hizo. Dios lo hizo. Y por lo tanto, es importante entender que la única manera de poder recibir perdón es por la obra de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios, lo que Dios ve es la justicia de Cristo. Él ve la sangre de Cristo. Cuando iba a salir el pueblo de Israel, iba a salir de la esclavitud de Egipto, cuando se celebró la Pascua, Dios le dio la orden a Moisés de lo que debían hacer. Debían reunirse en familia, matar un cordero y pintar el marco de la puerta. Entonces, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, Dios dice, veré la sangre, si veo la sangre pasaré de vosotros. La sangre era la señal que tenían, entonces la mortandad no iba a entrar en esa casa. La única manera de que no entrara la muerte en esa casa era si había sangre en la puerta. Dios dijo, veré la sangre. Era la única condición, no había otra. Debía haber sangre en el marco de la puerta. Esto nos muestra que para Dios lo importante es eso. Y ahí vemos que lo que debemos dar valor es eso, es que para Dios es importante la obra de Cristo. A veces el enemigo nos distrae y nos hace mirar a nosotros mismos y nos esforzamos nosotros para
para darle valor a lo que Jesús hizo. Y nos esforzamos para ver cuánto valor tiene. Y a veces miramos cuánto sufrió Jesús, y tal vez miramos alguna película de la crucifixión de Jesús y tratamos de poner todo nuestro sentimiento, nuestra fuerza en lo que Jesús hizo, en su sufrimiento, lo que Él padeció por nosotros, y como para valorar lo que Él hizo y poder nosotros acercarnos más a Dios o amar más a Dios, tratar de darle importancia a lo que Jesús hizo. Y aunque eso está bien, pero eso lo que hace es hacer que miremos nuestra fuerza. No sé si me entendés. Hace de que nos esforcemos nosotros por valorarlo. Pero acá nos está mostrando de que la obra de Jesús es importante para Dios. Nosotros tenemos que mirar cuán importante es para Dios, creer en lo que Dios dijo. Él dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuán importante es para Dios lo que hizo Cristo, de que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no es por nuestro esfuerzo y por cuánto valor le damos a la obra de Cristo, sino el creer de que para Dios es importante. Eso necesitamos entenderlo porque nos libera de un peso, porque es creer en Dios, en su obra. Tenemos que entender de que nosotros no tuvimos que hacer nada. Esto lo planeó Dios en la eternidad. Dios planeó el plan de salvación. Dios mismo se hizo hombre. Él pagó el precio. Él vino a rescatarnos. Él nos liberó. Él murió por nosotros. Él hizo la obra. Por eso que dice en Hebreos que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote que ofreció su propia sangre y está delante del trono, dice, intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos que creer en eso, en su obra, en lo que Él hizo. Y cuánto valor tiene para Dios, para el Padre. El Padre, al vernos a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, ve la justicia de su Hijo en nosotros. Por eso nos ve sin pecado. Él dice que perdona nuestros pecados y se olvida. No importa cuán grande haya sido el pecado que hayamos cometido, la maldad que hayamos cometido, Dios perdona y olvida. Nosotros perdonamos y no nos olvidamos, queda en nuestra memoria, pero Dios perdona y se olvida y nos da a cambio su vida, su perdón, su paz. Pero no es por nosotros, es por lo que su Hijo Jesucristo ha hecho. Esto es maravilloso, porque la obra de Cristo es perfecta, es completa y es eterna. Dice que por un hombre, por Adán, dice que entró el pecado a este mundo y pasó a cada ser humano. Y dice que todos pecamos. Pero el segundo Adán, que es Jesús, Él nos dio vida. Dice
Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, si por el pecado de un hombre, Adán, todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia de Cristo, por la obra de Cristo, por su justicia, todos somos constituidos justos. La gracia de Dios está en nuestra vida, y donde dice abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es sobreabundante. Y si hemos pecado, no es que caemos de la gracia, seguimos siendo justos. Nada más que pecamos porque esa es nuestra condición. Una cosa es practicar el pecado, como dice el apóstol San Juan. Si uno está en Cristo, él no peca, o sea, no practica el pecado, pero la realidad es que pecamos. Pero dice, si pecamos tenemos un abogado que es Jesucristo, Él nos perdona. Pero no caemos de la gracia. No es que si uno peca deja de ser justo. No, seguimos siendo justos. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Por eso que si has caído, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te sigue amando. Sos su hijo. Y cuando Dios te mira la obra de Cristo en vos. Por eso la parte nuestra, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es creer en la obra de Cristo, creer de que Él me perdona, creer de que soy la justicia de Dios en Cristo, creer en lo que Él hizo y creer en cuánto vale para Dios la obra de Cristo, cuánto valor tiene para Él. Creer en eso. Lo único que hacemos nosotros es recibirlo, recibir el regalo, recibirlo y recibir su perdón. No importa lo que hayamos hecho, Dios perdona y olvida. Él nos restaura. Eso es maravilloso. Nuestra mente no alcanza a comprenderlo, el amor de Dios. La obra de Cristo es tan tremenda. Dios dice, veré la sangre. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo de Israel se presentaba delante del sacerdote, la persona que había pecado llevaba un cordero, lo presentaba delante del sacerdote. La orden era de parte de Dios que ese cordero tenía que ser perfecto, sin defecto, no tenía que tener un hueso quebrado, no tenía que tener defecto, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando a Cristo. Entonces, cuando esa persona se acercaba con ese corderito, el sacerdote no miraba a la persona. El sacerdote lo que tenía que mirar era el cordero. Tenía que revisarlo, tenía que mirarlo bien. Toda su mirada estaba sobre ese cordero. No importaba lo que había hecho la persona, lo que importaba era el sacrificio que ofrecía, el reemplazo que ofrecía por sus pecados, que tenía que ser perfecto, sin defecto. Por eso el sacerdote tenía que revisarlo muy bien, porque lo iba a presentar delante de Dios. Entonces la persona ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba su pecado.
y sus pecados pasaban a ese cordero y quedaba perdonado. Por eso nos está mostrando que para Dios lo importante no es lo que nosotros hayamos hecho, nuestra condición como pecador. Lo importante es que nosotros podamos creer en la obra de Cristo. Y Dios ve a su Hijo. Dios ve la sangre derramada de Jesús. Dios lo que mira es eso. Cuando Jesús se presentó, dice, en el santuario celestial, Él presentó su sangre como sumo sacerdote. Por eso depende de nosotros que podamos creer en su perdón, creer en Cristo, que digamos, Señor, yo recibo por fe el perdón, recibo por fe la obra de Cristo. Y Dios mira la sangre, Él ve la sangre, veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuán maravilloso es, cuán maravillosa es la obra de Cristo. Vamos a detenernos acá y vamos a orar, darle gracias a Dios para continuar en otro próximo audio. Gracias, Señor, te damos, gracias, gracias. Gracias, Jesús, por tu obra, gracias, Señor, gracias. Tu sangre preciosa, Señor, que has derramado por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Yo te pido que estés obrando, Señor, en cada persona que escucha. Dios mío, que si se siente culpable, se siente que está lejos de vos, yo te pido, Señor, que estés obrando, que pueda experimentar, Señor, la alegría y el gozo de ser perdonado. Si te sentís culpable, pedile perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonarte. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Dios te perdona. La sangre de Cristo te limpia. Y Dios se olvida. Dios se olvida de lo que hayas hecho. Pero con un corazón sincero, pedile perdón a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Gracias, Señor, gracias por la obra de Cristo. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo encuentro donde vamos a seguir con el estudio sobre la epístola a los romanos.